Encuentro sobrenatural en la carretera. Mi nombre es Óscar Martínez y tengo 70 años. Quiero contarles algunas de las historias que me tocó vivir en los años en que me desempeñaba como trailero en una empresa de transportación de la ciudad de Houston. Me indicaron ir y dejar el remolque para que lo llenaran esa noche, para al otro día ir por él y llevar mi carga hasta Nuevo México, donde debía descargar y regresar. Eran aproximadamente 100 kilómetros, pero como ya dije, era solo dejarlo y regresar solo con el tractocamión. Un viaje bastante corto, por eso no tuve inconveniente en hacerlo de noche. Siempre pensaba que podría regresarme a mi casa temprano y descansar, porque el otro sí sería bastante largo. Me esperaban días en la carretera, pero nunca antes tuve ningún incidente durante mis viajes. Por tanto, me sentía libre cuando me sentaba frente al timón. Pero esa noche las cosas iban a cambiar. Después de llegar a la planta y hacer todo el proceso para ingresar, parqué mi camión bajo la enorme nave. Desenganché el remolque, firmé la entrega y de nuevo a la carretera, para irme de regreso otra vez a mi casa. Debía prepararlo todo porque el viaje que me esperaba el próximo día sí sería bastante largo. Debía ser alrededor de las 3 de la mañana cuando pasé el primer poblado. Era una de esas noches oscuras, sobre todo si andamos por una carretera prácticamente solitaria como aquella. Solo las luces de mi camión alumbraban la oscuridad casi hermética. Unos kilómetros más allá, mis luces iluminaron un cuerpo que caminaba a un lado de la carretera. Caminaba muy lento, como si hacerlo le causara mucho dolor. Parecía ser una mujer y eso causó una sensación muy rara en mí. Sentí escalofríos y sudoraciones a la vez. ¿Qué haría una mujer en una carretera como aquella a esas horas? Pensé en detenerme y preguntarle si quería un aventón, pero después decidí que era más seguro hacerme la idea de que no la había visto y continuar mi camino. En mis años de experiencia había escuchado historias de todo tipo, pero nunca antes las había vivido en carne propia. La mujer se volteó cuando estuve cerca y me hizo señales para que detuviera mi camión. Pero no lo hice. Algo dentro de mí me decía que siguiera porque aquella mujer podía ser un cebo para que, al detenerme, fuera víctima de un atraco, así que volví la mirada a la carretera y continué. Las primeras luces del alba se asomaban cuando llegué a parquear el tractocamión en la empresa donde laboraba. Tomé mi auto, que estaba aparcado desde la noche anterior, y regresé a mi casa. Al llegar, mi esposa me esperaba un poco preocupada, pues me había tardado más de lo planificado. Le dije que no había pasado nada, pero que se preparara porque quería que me acompañara en ese viaje. Primero se sorprendió, porque hacía mucho que me pedía acompañarme y yo siempre me negaba. Le decía que aquellos viajes eran demasiado duros para una mujer. Sé que estaba siendo un poco machista, lo admito, pero realmente no quería someterla a pasar por algo tan duro como eran aquellos viajes. Ella, sin dudarlo, me contestó que sí, que iría conmigo a hacer aquel viaje. Eran como las 6 de la tarde cuando salimos para la empresa en el tractocamión. Después de dejar mi auto allí, tomamos la carretera que llevaba al lugar donde había dejado mi remolque la noche anterior para que lo cargaran. Mi esposa iba en el asiento del copiloto observando el paisaje del camino. Era su primer viaje desde que nos habíamos casado hacía 6 años. Me iba hablando de su sobrina Carolina, la que vivía en Nuevo México. Me contó que estaba esperando su tercer bebé y me preguntó si, después de dejar la carga, podríamos ir a su casa para pasar un rato junto a ella. Ya veremos, mi amor. Depende de la hora que lleguemos, le dije sin quitar los ojos de la carretera, porque para mis adentros estaba esperando encontrar algo. Recorrimos la misma carretera de la noche anterior. Por el camino, involuntariamente, mis ojos iban buscando el lugar donde vi caminar a la extraña mujer. A un lado, observé algo que hizo que detuviera la marcha y me bajara para ver aquello más de cerca. Fue al lado derecho de la carretera, exactamente. A 1,5 metros más o menos de separación del asfalto, había una pequeña lápida tallada en mármol, de esas que se ponen para señalar el lugar donde alguien había muerto. Me acerqué para verla mejor, porque desde la distancia pude percatarme de que dicha lápida tenía talladas letras y grabada una foto.
Mi esposa se bajó también, incrédula por lo que yo estaba haciendo. No entendía mi reacción, por eso se limitó a pararse detrás de mí en silencio. No puede ser, exclamé, porque en ese preciso momento me di cuenta de que esa foto pertenecía a la misteriosa mujer que caminaba por la orilla de la carretera la noche anterior, y que me había hecho señales para que detuviera la marcha. Comencé a sentir que mi ritmo cardíaco se disparaba y mi corazón parecía un caballo pura sangre en medio de una carrera. Estaba seguro de que era ella misma. Pese a la oscuridad de la noche, las luces de mi camión la habían alumbrado perfectamente. ¿Te sucede algo, mi amor? Te has puesto muy pálido, me dijo mi esposa agarrándome la mano. No pasa nada. Vamos, cariño, regresemos al camión y sigamos con el viaje. Estaba muy asustado y no quería transferirle mi estado a mi mujer. Además, después quise pensar que quizás era una simple coincidencia y no tenía nada que ver. Subimos al camión, regresé a la carretera y recomencé mi viaje, siempre con la vista al frente. Mi esposa me observaba, lo sé porque la veía por el rabillo del ojo. Sabía que estaba curiosa y no tardaría mucho en preguntar. ¿Me puedes explicar de quién es aquella lápida y qué rayos tiene que ver contigo? El tono de la pregunta no me gustó. Pero respiré profundo, porque si yo también me enfadaba terminaríamos peleando y no quería pasarme todo el camino disgustado con mi mujer. Ya tenía bastante con la incertidumbre que me invadía. Te voy a contar todo, pero después no me digas que me estoy volviendo loco. Le conté a mi esposa todo lo que había sucedido aquella noche. Ella solo me miró incrédula y me preguntó, preocupada, si había consumido algo. Me molestó la pregunta, porque sabía que se refería a drogas y ella estaba consciente de que yo jamás consumía eso. ¿Ves? Por eso no quería contarte. Pero puedes estar segura de que la mujer que vi anoche y la de la foto de la pequeña lápida son la misma. No tengo ni la menor duda. Le dije volviendo la mirada al frente porque quería poner fin a la discusión. Además, ya estábamos entrando a la ciudad donde debía recoger mi carga. Eran como las 10 de la noche cuando, con mi tráiler cargado, mi esposa Iris y yo tomamos la carretera con rumbo a Nuevo México. No había hablado más de aquel asunto, pero yo sabía que no había quedado convencida del todo. Mirando a través del cristal de la ventanilla, se había mantenido en silencio casi todo el camino. Hasta que pasamos por aquella gasolinera y me pidió que paráramos porque tenía hambre y quería comprar algo. Me pareció conveniente, sobre todo para abastecer el tanque del camión, que si bien no estaba vacío del todo, me gustaba garantizar por si acaso. Bajamos y fuimos hasta la cafetería. Recuerdo que compramos 2 cafés en vaso, y mi esposa llenó un pequeño termo para el camino, además de comprar varios bocadillos de jamón y queso. De regreso, mientras yo abastecía el tanque, escuché los gritos de Iris. Solté lo que tenía en la mano y corrí hacia la puerta del camión, de donde provenían los gritos. Mi esposa estaba muy pálida y sus manos temblaban. ¿Qué te pasa, mujer?, le pregunté, pero ella no podía hablar producto del pavor que sentía. Solo me abrazó y después me señaló la cabina. Le dije que se quedara allí, que iría a revisar. Primero se negó, pero después de un rato se separó mientras se secaba las lágrimas con las manos y me decía que tuviera cuidado y no me acercara demasiado. Caminé hacia la cabina, receloso, y cuando abrí la puerta quedé en estado de shock. La figura de aquel espectro con forma de mujer estaba sentada en el asiento del copiloto, con su cara carcomida, sus dientes largos y su risa macabra. Retrocedí unos pasos y cerré la puerta con fuerza. Estaba aterrado y sin saber cómo librarme de aquella figura demoníaca que había invadido mi camión. Iris, mi mujer, me miraba. Ella tampoco sabía qué hacer, pero me dijo algo que me hizo pensar, ¿aquel fantasma tendría algo que ver con la pequeña lápida a la orilla de la carretera? Entonces recordé que dentro de la cafetería, cuando fuimos por la merienda de Iris, había 2 oficiales de la policía. Fuimos por ellos. No sabía cómo decirles que un espíritu se había apoderado de mi tráiler, hasta quizás me llamaran loco, pero no me quedaba de otra. Además, no solo fui yo, mi esposa también lo había visto. Regresamos al establecimiento y allí los encontramos,
bebiendo un humeante café. Me acerqué y les conté lo que me había sucedido. Al principio se rieron, quizá pensando que intentaba tomarles el pelo, pero al ver que estaba muy serio, accedieron a acompañarnos. Llegaron al camión, abrieron la puerta y hasta uno de ellos subió. Nosotros esperábamos atentos a su regreso para ver qué había encontrado. Después de un rato, bajó con una hermosa rosa roja en las manos, que dijo haber encontrado sobre el asiento que ocupaba mi esposa. ¿De dónde salió esa flor?, me preguntaba sorprendido. Le pregunté a mi esposa Iris. Ella me miró mientras se rascaba la cabeza. Quizás ya sabía lo que estaba pasando. Esa flor la arranqué del rosal que estaba junto a aquella pequeña lápida a la orilla de la carretera mientras tú la estabas mirando. Entonces entendí todo. La muerta estaba allí buscando su flor. De seguro, si se la regresaba, dejaría de perseguirnos. Sin dudar, me decidí. Le di vuelta a la rastra, aunque sabía que eso conllevaría mucho tiempo perdido, y regresé a aquel lugar. Agarré la flor y la puse sobre la pequeña caja de mármol tallado, y mi esposa Iris le pidió disculpas por molestar su descanso y arrancar aquella rosa. Luego volvimos a mi tráiler, lo eché a andar y regresé a la carretera. Yo pensé que esa historia sería la única por la que pasaría, pero no un grupo de situaciones engorrosas colmarían mi vida de trailero en las carreteras. Una vez, cuando regresaba de dejar mi cargamento en un almacén en uno de mis tantos viajes a Nevada, mientras abastecía mi camión en una gasolinera, una mujer con un bebé en brazos se me acercó y me pidió si podía darle un aventón. Pensé en negarme, y creo que hubiese sido lo más sensato, pero sentí pena, sobre todo porque llevaba un bebé en los brazos. Me pareció extremadamente raro que una mujer con esas características se encontrara sola, a esa hora, y con un bebé pequeño en un lugar tan solitario y alejado. Me dijo que su auto se había averiado y que lo dejaría allí hasta que la grúa viniera por él para llevarlo al taller. Me llevó hasta donde estaba el auto para mostrarme que no mentía, porque de seguro pensó que iba a inventar un pretexto para decirle que no. Era un auto de color negro. No recuerdo cuál era la marca, pero sí que tenía la forma de un Jeep. Después de eso, tuve la muy mala idea de decirle que se subiera a mi camión y que esperara allí mientras yo terminaba. Terminé de completar el tanque, subí de nuevo y regresé a la carretera. Detuve mi marcha al final de la calle de salida del establecimiento porque un auto Mercedes-Benz cruzaba en ese momento. Luego de que cruzó, me incorporé a la carretera. Tenía muchos deseos de regresar a casa para poder descansar, después de alrededor de una semana en la carretera. Pese a que soy un conductor muy responsable y no me gusta apartar los ojos del parabrisas, me mantenía muy atento a la mujer que había recogido en la gasolinera. En un momento la miré por el rabillo del ojo y lo que vi me dejó pasmado. Los ojos de aquella mujer se habían transformado. Parecían dos bolas de fuego. Aunque me asusté mucho, aparté la vista, me froté los ojos y volví a mirar para estar seguro de que era real. Entonces, ya todo estaba normal. Comencé a dudar si lo que creí ver era real o era solo producto del sueño y el cansancio. Ella me miró y me preguntó si me pasaba algo, porque notó que, de un momento a otro, me puse pálido y había comenzado a sudar, pese a que el aire acondicionado estaba bastante alto. Le dije que todo estaba bien, que no se preocupara, que pronto llegaríamos a su pueblo. La vi volverse hacia el frente. No era la primera vez que le daba un aventón a alguien, pero me causaba inquietud que esta mujer, al contrario de los demás, no había dado señales de sueño. Entonces, en mi afán de buscarle una justificación lógica a todo, pensé que se mantenía alerta porque tenía a su bebé en brazos. De repente, aquel auto me sobrepasó y llamó mi atención. Estaba seguro de que aquel Jeep era el mismo que la mujer me dijo que la grúa vendría a buscar. Ella también lo vio y dejó escapar una sonrisa nerviosa. Mira qué casualidad. Ese auto es igualito al mío. Pensé que tal vez, como ella dijo, fuera una coincidencia. Quería pensar que era así, porque si no sería como aceptar que había caído en una encerrona. Ya casi llegábamos al pueblo donde supuestamente debía dejarla. Pensé que un poco más adelante, cuando estuviera solo de nuevo, aparcaría el camión a un lado de la carretera y dormiría un rato.
Aunque ya estaba bastante cerca de mi casa, sentía que el sueño y el agotamiento extremo no me permitirían llegar sin quedarme dormido al volante. Así que era recomendable dormir al menos 2 horas para recargar las pilas, como decimos por acá, y retomar otra vez el regreso a casa. Entonces, una neblina apareció de pronto, sin saber de dónde salió. Disminuí la velocidad porque era prácticamente imposible ver más allá de unos 2 o 3 metros. La mujer me miró y comenzó a ponerse muy nerviosa. Me dijo que tenía un mal presentimiento con respecto a la inesperada aparición de aquella neblina. Intenté tranquilizarla diciendo que era muy usual que a esa hora se formaran neblinas como esa, pero mentía. Nunca antes había visto algo como aquello. La luna desapareció por completo y comenzaron a escucharse aquellos sonidos tan raros. Parecía como una melodía religiosa. ¿Pero de dónde salía? No tenía idea. Solo que a cada minuto que pasaba se escuchaba más y más cerca. La mujer comenzó a gritar y me pidió que la dejara ocultarse con su hijo en la cabina donde tenía la cama. Me dijo que ellas querían robarle a su hijo. La verdad, no entendía nada. Le dije que sí y se escondió detrás de la cortina. No sabía quiénes eran ellas hasta que las vi venir. Aún recuerdo y siento terror. Mi piel se eriza y comienzo a sudar como aquel día. Eran 5 monjas que venían caminando una al lado de la otra, con las manos unidas en el centro en forma de rezo. Pasaron muy cerca de mi camión y las pude ver mejor. Aunque tenían el cuerpo cubierto por el hábito, las manos que estaban al descubierto comprobaron mi hipótesis de que no eran reales, sino almas en pena que salían de noche a merodear por la carretera. Aquellas manos no tenían piel ni carne, eran solo huesos. Al fin siguieron de largo con sus rezos y su música religiosa. Creo que ni siquiera miraron el camión. Le dije a la mujer que estaba escondida en el camarote que saliera ya, que se habían ido, pero no me contestó. Pensé entonces que quizás se había dormido y no la llamé más. Más adelante, la neblina se disipó totalmente y la luna y las estrellas volvieron a brillar. Con el susto que había pasado, hasta el sueño desapareció por completo y seguí adelante, decidido a continuar conduciendo hasta por fin llegar a casa. Ya amanecía cuando por fin entramos al pueblito donde debía dejar a la mujer y a su hijo. Ya se veía a algunas personas caminar como hormigas locas por las aceras y los autos que transitaban por las calles eran más numerosos. Comenzaba un nuevo día. Volví a llamarla pero tampoco contestó, así que alcé la cortina. Por más extraño que les parezca, la cama estaba tal y como la había dejado, muy bien tendida, y ahí no había nadie. No lo podía creer. ¿Dónde estaba? No había forma de que hubiera salido del camión sin que yo le abriera la puerta. Además, yo no detuve el camión en ningún momento. No sabía qué pensar y la idea que me vino a la mente me puso la piel de gallina. Sin duda había trasladado en mi camión a un fantasma. Pero se veía tan real. Detuve el camión a la orilla de la carretera y entré al camarote. Debía buscar algo que me indicara que una mujer con un bebé estuvo allí. Pero nada. Puse el camión en marcha de nuevo y entré a aquel bendito pueblo con mi cerebro totalmente en blanco. Mientras transitaba por él, vi un bar que estaba abierto y paré una vez más porque necesitaba tomarme un café o hasta un trago de alguna bebida fuerte que me ayudara a digerir aquello o a entender qué estaba pasando. Adentro había pocas personas, me imagino por la hora que era. Fui directo a la barra y pedí un doble de Havana Club porque este ron es muy fuerte y era exactamente lo que estaba necesitando. El cantinero acudió enseguida y me sirvió mientras me preguntaba si me pasaba algo porque me veía muy pálido. Después de tomarme el doble de un solo trago, comencé a contar todo lo que me había pasado esa noche. Le conté de la mujer, las monjas y hasta del supuesto jeep roto. Él solo me escuchó, mirándome fijamente sin interrumpirme ni una sola vez. Pero jamás se mostró sorprendido. Era como si ya conociera la historia. Cuando terminé, fue por 2 tragos más y los puso sobre la barra. Eran uno para mí y otro para él. «Hermano, tómese ese que va por la casa», me dijo mientras se pegaba el suyo de un solo golpe. Entonces comenzó a hablar. «Esa historia que me cuentas yo la conozco muy bien», dijo mientras ponía el vaso de cristal sobre la barra de la cantina.
Luego continuó, porque la viví y fue exactamente como lo acabas de contar. A diferencia de tu historia, yo viajé en mi automóvil. Pero, hermano, ese día no lo voy a olvidar ni aunque viva 1000 años. Yo no cabía en mi asombro. Solo escuchaba callado a aquel desconocido. Me dijo que aquella mujer era conocida como la madre de la carretera, que constantemente se le aparecía a muchos choferes que transitaban en la noche por aquel lugar, pero que era inofensiva. Que era un alma en pena que no podía descansar porque vivió una historia muy triste. Yo tenía muchas ganas de continuar con mi viaje e irme a casa a descansar, pero aquella historia logró engancharme. Me dijo que la mujer se llamaba Lucía y que era una novicia de un convento que estaba situado por aquella carretera hacía muchos años. Que salió embarazada de un sacerdote. Para evitar el escándalo, la encerraron hasta el día del parto dentro de un cuarto sola. Cuando el momento llegó, otra monja sin ningún conocimiento le hizo el parto. El bebé murió y ella, desesperada, logró huir del convento con él. Pero estaba muy débil y murió poco después de una hemorragia. Su cuerpo fue encontrado tirado sobre la carretera, ya sin vida. El hombre detuvo su historia y por un momento quedó en silencio total. Yo no lo podía creer. Era realmente muy fuerte todo aquello. Le pedí otro trago porque me sentía muy nervioso. Él puso la botella sobre la barra y estuvimos bebiendo hasta que se acabó. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.